Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 2-0 frente al Athletic Club de Bilbao con goles de Luka Modric y de Karim Benzema. Primer título a la saca por parte del Real Madrid, que en líneas generales toca decir que fue muy superior al Athletic Club de Bilbao durante 80 minutos del encuentro. Es decir, sobre todo en la primera parte hemos visto un Real Madrid que yo lo catalogaría como espectacular, haciendo un partido sobresaliente con y sin balón, donde es verdad que los dos grandes destacados, creo, que además fueron los que dieron el primer gol, Rodrigo, Modric, fueron los más destacados individualmente, pero colectivamente el equipo muy sólido atrás y sobre todo me gustó mucho, chicos, cómo sacábamos el balón. Así llegó el primer tanto, sacando muy limpio el balón, pero en varias situaciones los centrocampistas dominaban, Kroos, Casemiro, ayudando a Modric a la hora de elaborar, también sacando muy bien en esa zona derecha con Rodrigo, Modric aportando también con sus cositas, Lucas Vázquez, incluso Benzema, que caía mucho también hoy por ese flanco derecho, que se producían muchas cosas en ataque, y el Athletic Club de Bilbao que perseguía sombras por momentos, casi sin tener ocasiones en los primeros 45 minutos, los de Marcelino García Toral, y el Real Madrid sin tampoco disponer de un sumatorio brutal de ocasiones. Sí, la sintomatología era más clara a favor nuestra, obviamente, y también con situaciones de peligro más clara por nuestra parte, al margen del propio gol, que en una final, marcar primero te marca muchísimo. Punto de inflexión, claro, ese golazo espectacular de Luka Modric por el perfil izquierdo de Unai Simón. Y luego en la segunda parte, después de una superioridad notoria con y sin balón en la presión baja y en la presión alta del Real Madrid, sobre todo a la hora de robar en el centro del campo, llegaba la segunda parte y el equipo, pues sí, se predisponía a seguir dominando el tempo del mismo, manejando el resultado y sin, en principio, acular mucho. Pero es verdad que con el paso de los minutos y solo con el cambio de Valverde para darle oxígeno en el lado derecho a un Rodrigo, que a lo mejor andaba algo cansado en la segunda mitad, pues sí que es verdad que el equipo necesita otro oxígeno, más aire. Ellos hicieron un triple cambio y metieron piernas frescas, entre otras, por ejemplo, de hombres imponentes como Raúl García. Pues hombre, si empiezas a recular líneas, a estar más cerca de Courtois, y encima ellos meten a tres hombres que tú no metes y refrescan el equipo, le dan aire, pues tienen ese punto competitivo de ir a por el partido y tener el aire para poder luchar balones. Y aunque ciertamente con un juego algo primitivo, buscando muchos centros, pues saben que en el juego aéreo nos podían hacer pupa, nos podían hacer daño. Y, y claro, eso nos podía generar grandes problemáticas. Con todo y con ello, con el segundo gol, pues entendíamos que el partido estaba controlado con 2-0, pero en una final 2-0 no es suficiente y ellos con el penalti se pudieron meter perfectamente. Y Ancelotti se olvidó de los cambios, era evidente que Camavinga tenía que entrar en ese perfil izquierdo por Vini, no Marcelo, sobraba el cambio de Marcelo, no tenía sentido, un hombre que prácticamente no has contado con él, y cuando has contado con él no te ha producido cosas beneficiosas positivas en el cuadrante izquierdo. Camavinga puede ayudar ahí a Mendy si lo necesita y además te puede correr, ¿no? Y luego, pues podías meter a Ceballos para contemporizar balón, Kroos estaba bastante tieso, bueno, cosas que veíamos la gente de forma bastante evidente. Pero bueno, Courtois en modo salvador, o al menos para no hacer que entráramos en nerviosismo puro en los minutos finales, pues metió ese pie en el penalti que malogró Raúl García, pero que sobre todo paró el gran Thibaut Courtois, según algunos, portero número 8 del mundo. Claramente es el mejor guardameta del planeta fútbol a día de hoy. Así que 2-0, con ese gol de Benzema, primero Modric, tuvimos alguna situación más para poder marcar, no muchísimas, pero fue un partido dominado, controlado, ambos términos durante muchos minutos, prácticamente un poco antes de que entrara Marcelo, aunque ya un poquito antes la sintomatología era de meter mucho culo atrás y bajar la activación y la intensidad, y ahí el Athletic Club de Bilbao tuvo algo de vida. Más vida le hubiera dado si hubiera marcado el penalti, pero no fue así. Así que, primer título para el Real Madrid esta temporada, donde pues ha ganado el mejor, tanto en las semifinales como en la final. Fuimos mejores que nuestros adversarios, merecido triunfo del Real Madrid, que a día de hoy, chicos, es el mejor equipo claramente de España y era el favorito, y ha ganado porque es el que mejor juega al fútbol en distintas versiones. Este Real Madrid tiene la contra, pero por mucho que le fastidia a Xavi, tiene muchas más cosas. Sabe gobernar con balón, sabe refrigerar el partido, guardarlo en cloroformo cuando requiere, en otros tantos momentos no requiere tanto cloroformo, pero luego tiene ese nivel defensivo que ha ido acuñando durante gran parte de esta temporada y que también ha demostrado en esta final frente
al Athletic Club de Bilbao en una noche donde, por cierto, y no lo he comentado, Benzema sí marcó el penalti, pero tampoco hizo un partido espectacular como lo hizo de sobresaliente frente al Barça, siendo clave en los goles. Hoy marcó el gol sí, pero aparte de eso no hizo muchísimas cosas, y Vinicius pues no estuvo encarrilando las jugadas como suele hacerlo, como lo está haciendo esta temporada, siendo también factor decisivo en los partidos. Lo fue bastante más en esa primera parte Rodrigo Goes que Vinicius, y en la segunda se le vio un poquito fuera de onda para hacer las contras por ese perfil izquierdo. Pero bueno, buena noticia también, sin Vinicius pues también hemos conseguido ganar. Oye, eso yo creo que también, sin tener al mejor Vinicius puedes ganar, creo que también hay que verlo desde el lado bueno. Ahora a pensar en los siguientes compromisos, después de haber llegado a Arabia Saudí y ganado. Y nada, chicos, me gustaría leer vuestros comentarios al respecto. Sí, lo voy a comentar. Respecto a la polémica, supuesta para mí, polémica que ha habido del partido. El penalti de Geray es claro, es decir, brazo suelto, no está pegado en el suelo, interviene en una situación peligrosa en el área rival, un golpeo, penalti. Lo va a revisar, penalti. Creo que es penalti de manual, con libro en la mano. Y con libro en la mano, el de David Alaba no es penalti, brazo pegado en el suelo, situación de apoyo del jugador, no es penalti. Así que rabien, que lloren, que protesten, que sigan en requerra guitarra, pero, amigos, hoy la polémica nos va a servir para tapar la realidad futbolística del que es, a día de hoy, el mejor equipo de España y con diferencia.